La fiesta de 1000 demonios. Llegó entonces la señora Juana y nos cuenta. Era octubre y día festivo en el pueblo de Pomata, un pueblo ubicado al sur de Puno. Y justo ese día, muy temprano por la mañana, llegaron mis familiares lejanos desde Puno. Tíos y primos que no veía desde que era una niña. Llegaron a mi casa y, como es de costumbre, los atendimos preparando un buen caldo de cabeza para el desayuno. Mientras que nos contábamos y preguntábamos del qué había sido de nuestras vidas durante todo este tiempo que pasó. Durante el desayuno mi tío nos contaba que hace un año atrás su esposa había desaparecido justo por estas fechas y que hasta ahora no sabían nada de ella. La buscaron sin descanso, pero jamás se encontró ni rastro de ella. Mis papás decían, seguro que se la llevaron los cuchos, carajo, para hacerla huilancho. Y todos asustados escuchábamos las palabras de mis papás. Mi prima gorda decía que también puede ser que se la llevaron los cariciris y que después de que le han cario su cebo, la han botado su cuerpo por los cerros. Y mis abuelos, que son siempre bien bromistas, decían que mi tía se había escapado con otro Magda y que la estarán achuntando en el cerro seguro. Como siempre, tan alegres nuestros viejos. Terminamos de desayunar y ese día nos tocaba bailar la fiesta. La morenada. Era el baile que habíamos estado ensayando durante varios días. Y mi esposo y yo éramos los alferados. Invitamos a nuestros familiares a seguirnos en la comparsa y así iniciamos la fiesta en compañía de nuestros familiares y amigos. Al llegar la tarde, nos reunimos todos para degustar de una rica parrillada y, como es de costumbre, nunca falta la cerveza y las bromas entre nosotros. Comimos, bebimos y bailamos. El pueblo estaba de fiesta y entre copas recordaba lo que mis papagrandes me contaban cuando era niña. Unas historias que me rizaban la piel y llenaban de miedo mi ser. Mis abuelos me contaban sobre los achachis sagras, demonios, que hacían su fiesta en la plaza y que al ver a las personas las invitaban a bailar y la gente que bailaba con ellos desaparecía. Al llegar la noche, mis familiares y yo nos despedimos de nuestras amistades y vecinos para retirarnos hacia nuestra casa. Pero en el transcurso del camino escuchamos música sonando en la plaza y mis primos dijeron, vamos a bailar y a continuar con la fiesta hasta la amanecida. Mi esposo me preguntó si podríamos ir y que solo era una vez al año. Así que yo le dije sí, dejando de lado el temor de las historias que me contaban de niña de mis abuelos. Llegamos a la plaza y mis primos fueron por una caja de cerveza a la tienda que estaba cerca a la plaza. Los esperamos y veíamos que la plaza estaba llena de danzarines y gente que venía a ver las danzas. Al ver la banda de músicos y la gente en el lugar, me dije a mí misma que las historias que contaban mis abuelos eran solo para hacerme tener miedo y que jamás pasaron. Me quedé tranquila y me puse a disfrutar de la fiesta, junto a mi esposo, hijos y primos. Mientras bailábamos hacíamos la famosa ronda fiestera. Nos pasamos la cerveza bailando en ronda junto con los danzarines y la música. Ya eran horas altas de la noche y el trago se me empezaba a subir a la cabeza y la vista me fallaba. De tanto bailar sentí el cansancio y un fuego que me quemaba en el cuerpo. Miraba detrás y también adelante. Veía a mi esposo, hijos, primos y gente desconocida bailar. Así pasaron las horas y seguíamos bailando
pero mis hijos ya no estaban en la ronda. Y a mi primo, el mayor, le pregunté si había visto a mis hijos. Y me decía que no. De seguro se regresaron a la casa. Mi esposo me dijo lo mismo. Al pasar un buen rato, también desaparecieron mis primos. Y a mi esposo le decía si los vio irse. Y me dijo que no. Empecé a preocuparme por mis hijos y mis primos. Y le decía a mi esposo que mañana cuando despierten les voy a gritar por irse sin avisar. Y les voy a jalar de la oreja por hacerme preocupar. Mi esposo se reía y me decía, sigue bailando, mujer, hay que disfrutar de la fiesta. Yo continué bailando y tomando con mi esposo. Luego volví a ver a mis hijos bailar en la ronda y también a mis primos. Pero algo raro ocurría. Mientras ellos bailaban, veía las máscaras de los achachis sacar la lengua, mover los ojos y hasta hablarme, como si los achachis hubieran cobrado vida. No quería voltear la cabeza, solo miraba adelante bailando y recibiendo el vaso con cerveza de mi esposo. Pero al seguir dando vuelta en la ronda, veía cómo mientras bailaban mis hijos, mi esposo y mis primos, eran devorados por los achachis que habían cobrado vida y que bailábamos dentro de una especie de remolino de fuego. Me salí de la ronda y veía que la gente era devorada por demonios y que la música que escuchaba era la voz de gente gritando por ayuda. Estaba muy tomada. Solo lloraba pensando que lo que estoy viviendo era una pesadilla. Pero veía a mis familiares siendo devorados por esos sagras y gritando mi nombre diciéndome que me escape, que me salve. No quería irme. Solo quería despertar, pensando que era un sueño. Pero todo era real. Un sagra me tomó de la mano y sentí cómo quemaba. Logré soltarme y logré huir de la plaza, pero sola. Al huir, una mujer viejita, una huicha, me dijo algo que jamás olvidaré. Hijita, ¿estás bien? ¿Cómo has logrado escapar de los sagras? Ay, guaguita, ¿para qué has ido? Entra a mi casa, guagua, allí estarás segura. Llorando le conté a la huicha lo que había pasado y ella me dijo que en esa fiesta siempre desaparece gente, no es la primera vez, guagua. Al día siguiente desperté llorando en la casa de la huicha y ni bien desperté, me fui corriendo a mi casa a ver si lo de anoche era una pesadilla. Pero al llegar a mi casa, grata fue mi sorpresa de encontrar el traje de hartos achachis y en las paredes cuadros de sagras bailando. Grité el nombre de mi esposo, hijos y primos, pero nadie contestaba. Fui entonces a la comisaría a hacer la denuncia de desaparición de mis familiares, pero hasta hoy nadie los encontró. Pasaron varios años y durante cada octubre siempre soñaba a mis familiares danzar en la plaza llamándome. Y al llegar el día de mi muerte, en mi casa empezó a sonar la banda de músicos interpretando la morenada. Y el traje de los achachis cobraron vida y me llevaron a bailar con ellos a la plaza. Y así volví a ver de nuevo a mis familiares. Y desde entonces bailo junto a ellos el primer domingo de octubre de todos los años, vestida de achachi y devorando gente.